te rindas por nada, no te rindas porque... Hola, ¿qué tal mis guerreros? La bienvenida una vez más a este espacio devocional No te rindas, pero en esta sección levántate y empieza de nuevo. Hoy tenemos un tema interesante, restauración después de la adversidad. Ese es el tema que tenemos, que vamos a compartir con nuestra Marta Quiñones. Hola, Marta. Claro que sí, bueno. Yo sí digo Marta con gusto, ¿viste? Sí, sí. Qué bien, qué bien. Y yo sé que este tema de restauración después de la adversidad es impresionante, porque todos en algún momento tenemos que aplicarlo en la vida. Así que hoy está el programa muy interesante, como siempre. Y si hacemos un paréntesis y oramos antes, porque yo sé que hay muchas personas ahí que están pasando por adversidades, Marta. Claro. ¿Quiere dirigirnos? Sí. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más a través de este medio, llevando tu palabra, Señor, de aliento, de esperanza a cada vida y a cada corazón. Señor, que el tema que será tocado hoy, impartido hoy, Señor, pueda restaurar a aquel hombre, aquella mujer que en medio de la adversidad cree que no hay salida y que pueda tomar esa decisión de comenzar, de empezar de nuevo. Gracias, Padre, porque tu misericordia es grande, maravillosa, y hoy nos gozamos en ti. Para ti la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. Óyeme, hoy estaremos hablando de un hombre. Marta, yo creo que esta es la historia más, como más comprometedora que tenemos en la Biblia con relación a lo que se puede o no perder. Porque este señor lo perdió todo. Él perdió todo, absolutamente todo, no le quedó absolutamente nada. Y estamos hablando, señores, nada más y nada menos de este siervo perfecto, este siervo Job. Yo creo que por ser tan perfecto fue que empezó las cosas. Sí, porque Dios le dijo, Satanás le dijo, mira, pero tú tienes un siervo ahí abajo. Que no, ¿quién dijo? Ni siquiera fue Satanás, fue Dios que se lo enseñó. Se lo mostró. Dios se lo mostró y le dijo, mira, tú quieres ver un hombre fiel, mira, yo tengo un siervo allá abajo. Ay, Señor, mira, no te pongas a decirle eso a Satanás de mí. ¿Has visto? Le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto esto? ¿Has visto mi siervo? ¿Sabe que no hay un hombre tan perfecto, tan fiel como él en la tierra? Y entonces se interesó el enemigo de Job. Y ahí empezó. Y ahí empezó todo, señores. Vamos a contarte ahora qué fue lo que sucedió con el siervo Job. Bueno, creo que es una historia que nosotros repetimos y cuando estamos en medio de adversidades se dice, bueno, ni Job pasó, bueno, con todo lo que vivió, podemos nosotros decir, igualar, como decir, no, ni comparación, pero llegan momentos donde tú dices, no, superé a Job, por decir algo en medio de lo difícil. Porque lo que él vivió, terrible. Pero vemos un hombre que en medio de todo tomó una decisión y dice que en medio del dolor, la aflicción, nunca maldijo a Dios. Siempre hablan de la esposa de Job y yo me pongo en el lugar de esa mujer y yo digo, pues pensar en ella que perdió todo, absolutamente todo, sus hijos, madres que han perdido sus hijos, claro, ella dice, pues tanta perfección ante Dios, tanta búsqueda de Dios, ¿de qué te sirvió? Maldice a tu Dios y muérete. Entonces era un dolor también en ella, pero vemos en el trasfondo de la historia cómo Job no toma esto como argumento para irse contra Dios o para maldecir o para, ir en contra de sus principios, sino, ahora, a mí, la gente dice, muchos dicen, Job no se quejó. Job sí se quejó. Lo que no hizo fue maldecir a Dios, pero él sí se quejó. Ni negarlo tampoco, exactamente. No lo negó. Pero entonces, de que se quejó, se quejó. Claro, porque el dolor, la aflicción, todo lo que vivió, pero muchas enseñanzas a través de él, de lo que fue su fidelidad a Dios y en medio de también cómo esto lo llevó a cuestionarse, ¿no? Hacer esa introspección, mirar dentro de él qué estaba haciendo, qué estaba fallando y bueno, muchas enseñanzas a través de la vida de este hombre. Pensemos un momentito, Marta. Como humano, vamos a pensar en esto que le sucedió a Job. Óyeme, hay una prueba muy dura que Job tuvo que pasar. Pero aunque sabemos que Job se quejó, le dolió, le molestó, pero no se dejó llevar de la circunstancia. Job siguió creyéndole a Dios. La fe, lo que significa que la fe de Job no significaba la circunstancia por la que estaba viviendo. Porque aún pasándole todo esto, ese hombre dio fe, dio testimonio de lo que era Dios. Y me llama la atención porque, aunque yo creo que aquí no lo tenemos en el programa, pero unos amigos fueron a visitarlo. Y esos amigos, más bien lo que decían era como mirándolo con pena, pero ¿qué habrá hecho este hombre? Lo juzgaron. Juzgándolo, Marta. Y eso nos puede pasar, eso nos pasa
diariamente, que hacemos cosas o nos suceden cosas, y la misma gente que están ahí para juzgarnos. Incluso como a los cristianos se supone que no van a pasar por situaciones difíciles, la gente que lo ve de fuera así lo cree. Cuando a un cristiano le pasa una situación, los primeros que están juzgándote son las personas que te miran desde fuera. Dice, pero ese no es cristiano o esa no es cristiana. ¿Y cómo es que Dios permite que le pase eso? Algo parecido dijo la mujer de Job también. Sí, bueno, pero les vamos a contar algo que dijo Jesús también. Sí. Dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero van a confiar. O sea, él nos avisó. Estén quietos, porque yo sé lo que tengo para ustedes, y además esas aflicciones que llegaron ya yo las vencí, dice el Señor. Que son fuertes, porque todo lo que vivió Job, pero mira, hay algo, la frase que fue la clave de su restauración o de tener esa fortaleza, y es que él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y yo creo que en medio de aflicción, dolor que podamos enfrentar, qué bueno que tú puedas decir hoy, en este momento, yo sé que mi Redentor vive. Esto va a generar en ti, en tu interior, en tu mente y en tus pensamientos una fortaleza, porque la mente natural te va a llevar al, no hay respuesta, esto se acabó, bueno, pero la mente que tiene ese depósito de Dios te va a llevar a pensar en lo que Él puede hacer aún en medio de esta situación. Así que yo creo, a mí, que podemos decirlo, yo sé que mi Redentor vive. Sí, Señor. Sí, porque hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que en esta enseñanza nosotros vemos que Dios permite que las cosas sucedan, no para que nos derrumbemos y nos quedemos en el suelo, sino más bien para Él glorificarse en lo que hace. Y yo creo que esto que le pasó a Job no trae esa enseñanza, porque como tú dices, y como dice la Biblia, él aún así, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y peor aún, él decía, y después, aunque mis ojos no puedan verlo, ¿cómo es? Aunque esté muerto, ¿cómo era que decía? Del polvo me levantaré. Del polvo, Él me levantará. Él me va a levantar, aunque yo muera. O sea, la fe que él tenía era tan grande que está bien, imagínate que yo pierda la batalla, pero aunque yo muera, de ahí del polvo el Señor me levantará, y con mis ojos yo veré a Jehová. Eso es tener mucha fe, hermana. Bueno, es que también muchas veces pensamos que la fe es para que sucedan las cosas como yo quiero y necesito que sucedan, pero la fe es para aún atravesar esos momentos para los cuales no están listos. Los amigos de Daniel, cuando estuvieron también, recuerdo en la escritura, estuvieron ahí en el horno, fueron lanzados, ellos dijeron, bueno, el rey se asoma y les habla, ¿no? Y les dice, ustedes prefieren morir allí quemados que adorar la estatua, y ellos dicen, con toda la fe del mundo, nosotros sabemos que el Dios de quien somos y a quien servimos, Él nos puede librar de este horno, pero aun si no lo hiciera, no adoraremos la estatua. Entonces vemos esta misma fe, esta misma resiliencia, esta misma capacidad de confiar en Dios que la tuvo Job. No importa, estoy pasando esto, pero yo no voy a dejar de creer en Dios, de amarle a Él. Y estos amigos de Daniel dijeron lo mismo, así Dios no nos sacara de aquí, no vamos a adorar la estatua. Así que la restauración en medio de la adversidad va a tener un proceso, y es poder asimilar toda la situación, cada paso de lo que has vivido, pero que también tú puedes entender que hay una solución, y que Dios, aún en medio de los amigos que vienen, critican y dicen, solo uno le brindó lo que Job tal vez necesitaba, el resto lo juzgó, quién sabe que hiciste mal, otros se alegran, no los amigos de Job, los amigos tal vez tuyos o amigos se alegran de lo que pueda estar pasando, pero cuando estamos confiados en Él, hay una promesa de que hay restauración en medio de esa adversidad. ¿Será que los televidentes que están mirando este espacio saben la historia de Job, o tendremos que hacerle un pequeño resumen? Porque tú y yo nos hemos desbordado hablando de Job, pero conocen la historia de Job. La historia de Job, bueno, en el libro de Job vamos a encontrar, sí, es un libro que cuenta su historia allí, y vamos a encontrar desde el capítulo 1 cómo todos le llegaron malas noticias, ¿no? Y así mismo se encuentra Job. Ajá, así. Para que lo busquen, ¿verdad? Y todo eran malas noticias, ¿no? Solo escapé yo para darte la noticia. Y en medio de esas noticias tan fuertes, tan desagradables, pues mueren sus hijos. Y dice que él se levantaba a hacer oración, sacrificio por cada uno de sus hijos. Pero Job era tan especial, Dios mío, y tenía una fe tan grande que los hijos hacían sus fiestas y sus asuntos, y Job se ponía, Señor, a hacer sacrificio por si acaso a uno de sus hijos se le pasaba la mano. Y ahí vemos cómo eso pecaba, fue. Y ahí lo hacía el Señor. Oraba por ellos. Él oraba por ellos y hacía sacrificio incluso por sus hijos, Job.
Aparte de eso, la Tremendo. esposa, ¿no? Entonces, hablamos de la esposa, que en una carga tan dura, mueren sus hijos, entonces, pues ella se va en contra, lo que dices, maldice a tu Dios y muérete, y yo creo que fue un problema familiar. Mira, cuando llega una aflicción, afecta todo el entorno, y también podemos ver amigos que se presentaron ante él, pero o lo juzgaron. Luego podemos ver uno que sí le va y le habla específicamente cosas que lo van a bendecir. Vemos también cómo Job diserta con Dios y Dios le tiene que decir, ¿acaso estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, aquello, el universo, todo? Porque Job entró como en esa polémica con Dios de lo que le estaba sucediendo. Pero también podemos ver cómo al final dice que él fue, restaura todo, Dios le restaura todo cuando ha orado por sus amigos. Y bueno, cuando ya viene la historia y tiene promesa y viene su nuevo hogar, su nueva esposa, sus hijas, bueno, en fin, hay restauración. Así es que en resumida cuenta, Job era un hombre justo, temeroso de Dios. Tenemos también que Satanás pide probar a Job. Oye esto, eso es importante, Sí. porque a veces nos prueban. Una cosa es la prueba. Y una cosa es la prueba y otra cosa es la Consecuencia de algunas malas decisiones, ¿no? Porque una vez la gente dice, no, es que esta prueba que estoy viviendo, no es una prueba, es tal vez una consecuencia de una decisión mal que tomaste, pero en el caso de Job, como tú bien lo dices, fue una prueba y no cualquier prueba, pero cuando nosotros estamos en un estudio normal, la universidad, siempre hay exámenes, siempre hay pruebas para pasar a un nuevo nivel, así que si estás siendo probada en algún área de tu vida, entonces estás transicionando a un nuevo nivel. pierde sus bienes, pierde sus hijos, su esposa le dice, oye, maldice a tu Dios y muérete, como si fuera poco, y Marta Quiñones. Pero Job no peca ante Dios, y eso es lo más importante, que se mantuvo fiel, se mantuvo fiel. ¿Y qué pasa con nosotros? Esa situación que estás viviendo, ¿será que eso va a hacer que te olvides de Dios o que pienses que Dios se quedó ahí, que se te olvidó y que te soltó en banda, como dicen los muchachos de hoy? No me suelta en banda, pero el Señor no nos deja ni nos suelta en banda. Si hay algo que el Señor tiene, que dice la promesa, dice la Biblia, y las promesas del Señor son sí y son amén, por supuesto, es que Él no nos deja solo en los momentos de aprietos, y que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos responde. Heme aquí, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te voy a mostrar cosas hermosas, cosas lindas que están tan ocultas que tú ni siquiera conoces. Así es que Dios no nos deja solo, Él no nos desampara, somos nosotros que nos alejamos, pero Él siempre está ahí. Así que si estás pasando por una situación así, si algo pasa en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, con tus finanzas, en tu hogar, donde sea, con tus amigos, en tu entorno, hay esperanza, porque Dios no nos desampara, Él está con nosotros como poderoso gigante. Así es que levántate, resplandece, dice la palabra de Dios, levántate, sacúdete, empieza de nuevo, porque nunca es tarde, Marta Quiñones. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Una palabra clave, la paciencia. Necesitamos desarrollar paciencia en medio de la situación, de la aflicción, del proceso. Y la paciencia nos va a dar esa tranquilidad de ver, tal vez las cosas hoy a tu alrededor están iguales, pero internamente tú tienes la fe, la confianza de que algo Dios está haciendo, y esa paciencia, más bien muchas veces podemos hablar de nuestra impaciencia y por eso cometemos errores, pero la paciencia de Job, dice la Escritura, que lo llevó a ver un fin que el Señor había establecido para él. Así que tu paciencia, esa paciencia que es un fruto del Espíritu Santo, que también está en la Escritura, va a llevarte a ver cómo de esto que pasé hay una lección, hay un aprendizaje, cuántas lecciones de vida y cuántas cosas podemos aprender de todo lo que a nosotros nos sucede. Así que nos está haciendo fuertes, resilientes, amar más a Dios, la fidelidad a Dios. Entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Sí, sobre todo ese encuentro que tuvo Job con el Señor, y donde él reconoce su pequeñez delante de la grandeza del Señor. Y es por eso que el Señor le recompensa. Porque si seguimos leyendo en el libro de Job, vamos a encontrar de que el Señor bendijo de tal manera a Job que le duplicó todo, Marta, todo, y las hijas que tenía, porque sabemos que las hijas también la perdió, y los hijos, dicen que no había mujeres más lindas que esa,
que eran muchas veces más lindas que las primeras. Sí. El Señor se bendijo a Job de una manera especial. Se explayó el Señor ahí con Job. Lo bendijo completamente. Lo bendijo completamente. Óyeme, entonces vale la pena servirle a Dios totalmente. en medio de todo esto que nos pueda pasar. Sí, vale la pena. Yo creo que es el mayor gozo, la mayor alegría que podemos tener. Porque no solo recupera lo que tiene, sino su familia. Y podrían decir la gente, pero ¿cómo que la va a recuperar si fue que se murieron? Pero que el Señor les dio más hijas, más hijos hermosos. Mujer hermosa también le dio. Dime, no hay pérdida con Dios. Así que lo que viene es muy bueno, lo que señora. viene de parte de Dios para tu vida, para nuestras vidas, es algo sencillamente maravilloso porque Él lo prometió en su palabra. Lo creemos y esperamos esa gran respuesta. La fe verdadera, señores, permanece en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, de los quebrantos, de las dificultades, de las escasez. Ahí permanece la fe en el Señor, la verdadera fe que Dios pone en nosotros, que es nosotros ver lo que no vemos, creer en lo que no vemos. ¿Cuál es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no podemos ver, pero que está ahí, que el Señor dice, oye, está ahí, está más cerca de lo que tú piensas. A ti, tú que estás pasando por esa situación, está más cerca la solución de lo que piensas. Tú que te estás preocupando por el mañana, porque va a pasar mañana, óyeme, está más cerca de lo que tú piensas. Así que solamente tenemos que hacer uso de esa fe que el Señor pone en cada uno de nosotros. Qué bendición. Yo estoy aquí que te escucho y yo, amén, sí, amén. Porque es realmente una palabra bien poderosa lo que estás declarando, porque es tomar y recibir. Yo lo creo, esto tiene solución. Muchos dicen, debo empezar de cero, y tal vez sí, tienes que empezar con nuevos fundamentos, pero levántate de la mano de Dios. Y empieza de cero. Y también puedes empezar desde la experiencia que ya tienes. Ya venimos con una situación que aprendimos lo que sí, lo que no. Entonces ahora con ese fundamento vamos a construir nuevamente. Así que yo creo que este mensaje es un mensaje de fe, de esperanza, de cambio, de transformación para poder seguir adelante, porque dice Eclesiastés 9:4, mientras hay vida, hay esperanza. Y estamos vivos, estamos vivas, así que seguimos adelante, querida Ami. Dios sigue siendo soberano aún en medio del problema, aunque no lo entiendas. La integridad y la paciencia tienen su recompensa. Así es que adelante, no te rindas. También dice el libro de Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero hay una situación. Dice que te completa la paciencia. Que tenga la paciencia su obra completa. Así es que ha sido todo por hoy, Marta Quiñones. Bueno, nos vamos declarando esta palabra, que así como Job vio esa restauración en medio de la adversidad, tú y yo seguiremos viendo que la mano del Señor no se ha cortado para bendecirnos. Restauración después de la adversidad. Estuvieron con ustedes Marta Quiñones y Ami Taveras. Bendiciones. Levántate, te da la autoridad. Jesús venció y por él tú vencerás. Él está contigo como poderoso gigante.